Buenas, mi grupo está conformado por Indira Caballero, Shirley de Arcos, Álvaro Caballero y mi persona Francisco Osorio. Le vamos a hablar sobre el átomo y los sistemas químicos. La materia está conformada por átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que puede combinarse conservando sus propiedades. Este es neutro, ya que contiene igual cantidad de cargas tanto positivas como negativas. Este contiene un núcleo, en donde en él se encuentran los protones y los neutrones. La estructura atómica del átomo está compuesta por una partícula, una carga y una masa. En la partícula podemos encontrar el protón, que su carga es positiva, el neutrón, que tiene una carga neutra, y el electrón, que su carga es negativa. La diversidad de teorías y modelos atómicos constituyen la historia del concepto del átomo. Algunos modelos atómicos fueron constituidos por grandes reconocidos en la historia. El siguiente es el modelo de Leucipo y Demócrito, que tiene la siguiente figura. Otro modelo atómico es el de Dalton, que contiene esta figura. También tenemos el modelo atómico de Thomson. Otro modelo es el de Rutherford. El modelo de Bohr. Y el modelo mecánico ondulatorio. Buenos días, amiguitos. Hoy les vengo a hablar de un tema muy interesante, que es la materia, fases de la materia y cambios de fases de la materia. Hablemos un poco de concepto de materia. Es todo lo que ocupa un lugar en el universo. Tiene masa y volumen. Masa es la cantidad de materia contenida en el cuerpo. Peso en un cuerpo es la medida de la fuerza de la gravedad que atrae un objeto hasta el centro de la Tierra. Hablemos de las fases de la materia, que se encuentran en los siguientes estados. Estado sólido. Sus fuerzas de cohesión son mayores a las de repulsión. Se caracteriza porque se resisten al cambio de forma, es decir, sus moléculas están muy unidas la una a la otra. Por ejemplo, los glaciares. Encontramos a los glaciares, los casquetes de hielo. También podemos encontrar la mesa, un lápiz, un balón y las rocas. Estado líquido. Las moléculas se mueven libremente unas con respecto a las otras, ya que se encuentran alejadas entre ellas. Sin embargo, se presenta una atracción molecular lo suficientemente firme para resistirse a las fuerzas que tienden a cambiar su volumen. Tenemos como por ejemplo los ríos, la lluvia, los lagos y los océanos. Estado gaseoso. Las moléculas están muy dispersas, se mueven libremente de manera rápida, se dejan comprimir con facilidad, cambian de volumen y de forma, como por ejemplo las nubes, el vapor y la niebla.
estado plasma. Son moléculas ionizadas sometidas a elevadísimas temperaturas. Niños, los invito a que exploremos los cambios de estado de la materia. Los cambios se dan a temperaturas definidas. Si se modifica la temperatura y la presión, la materia pasa de un estado a otro. Como por ejemplo, fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando se derrite el hielo, ustedes ven esa agua que se derrite. Cuando también derretimos las velas o cuando derretimos queso. Como por ejemplo, en esta rica pizza, miren cómo se derrite el queso. Deliciosa, ¿verdad? Hablemos de la solidificación. Es cuando pasa de líquido a sólido. Como por ejemplo, cuando convertimos el agua en hielo. Como cuando hacemos de la arcilla ladrillos. O como cuando preparamos una rica gelatina. Primero está líquida y después, cuando la metemos al refrigerador a bajas temperaturas, nos podemos disfrutar de esta deliciosa gelatina. Miremos un poco de la vaporización. Es el paso de líquido a gas. La vaporización comprende la ebullición y la evaporización. Como por ejemplo, cuando ponemos a hervir una olla con agua. Miren, el vapor. O cuando tendemos la ropa. Tendemos la ropa, llevan partículas de agua y la temperatura hace que ella se evapore. Por eso es que la ropa después está seca. O cuando destapamos una botella de alcohol, la dejamos destapada por mucho tiempo, el alcohol se evapora muy rápidamente. Condensación es el paso de gas a líquido. Como por ejemplo el rocío matutino cuando nos levantamos y vemos esa neblina. La sudoración de las bebidas frías o el empañamiento de los espejos en los vidrios. Muchas veces cuando estamos tomándonos un jugo frío o cualquier otra bebida, notamos que los vasos se empañan, tiene la sudoración. Así como estamos viendo en este ejemplo. Que salen esas gotitas en los vasos. Eso es un ejemplo de condensación. Y por último, tenemos la sublimación. Es cuando pasa de sólido a gas y viceversa, sin pasar por el estado líquido. Como por ejemplo, la evaporación de los polos, que están a 0 o bajo 0 grados. Se sublima directo a la atmósfera, a partir de su forma de hielo. Bueno, amiguitos, espero se hayan divertido aprendiendo. Ahora a continuación los dejo con mi compañera Shirley, que les va a hablar de las propiedades de la materia. Chao, chao. Hola, hola, buenas tardes mis alumnos. Hoy vamos a trabajar dos temas muy importantes, que son las propiedades de la materia y las transformaciones de la materia. Bueno, las propiedades de la materia. Bueno, tenemos que las propiedades de la materia se clasifican en dos, que son generales o extrínsecas, son comunes a todos los cuerpos, sí, al margen de su estado físico, como lo es el tamaño, la forma, el volumen, la masa y la impenetrabilidad. Por ejemplo, tenemos esta manzanita, pues sus propiedades generales es que es una manzanita que pesa aproximadamente unas 4 onzas, que mide como aproximadamente 5 centímetros. Su forma es redondeada. Bueno, seguimos con las propiedades específicas o intrínsecas. No dependen de la cantidad de la materia y se agrupan en físicas y químicas. Las físicas pueden determinarse sin alterar la composición de la materia.
como el olor, el sabor, el color, la densidad, la maleabilidad, la dureza, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y la ductibilidad. Por ejemplo, tomamos este vasito que tenemos aquí con agua. Podemos decir que sus propiedades específicas, si lo miramos, podemos decir que no tiene color. Si lo percibimos, no tiene olor. Lo probamos, no tiene sabor. El agua es una gran conductora de la electricidad. Por otra parte, seguimos con las transformaciones de la materia. Bueno, la materia en los cambios que sufre, estos se llaman procesos. La materia se transforma mediante procesos y se clasifican en tres. Están los procesos físicos, los procesos químicos y los procesos nucleares. Para los procesos físicos, bueno, entonces decíamos que los procesos físicos son aquellos en que la materia no sufre ninguna transformación en su composición química. Entonces acá tenemos el ejemplo. Si yo llevo el agua a congelación, obtendremos hielo. Este hielo es agua en estado sólido o es congelada. Pero resulta que yo este hielo, miren, lo expongo a la temperatura ambiente y él empieza a derretirse. Entonces tenemos que si exponemos este hielo a la temperatura ambiente, él se va a derretir y va a volver el agua a su estado líquido, sin alterar la composición química de este. Recordemos que el agua está compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Los procesos químicos. Los procesos químicos corresponden a reacciones químicas. Son cambios en los que se alteran las propiedades iniciales de la materia. Por ejemplo, tenemos que si cortamos esta manzana y la dejamos al ambiente, lo mismo pasa con el guineo. Bueno, para el caso de la manzana, este proceso químico se llama oxidación. Cuando exponemos esta manzana al ambiente, los polifenoles oxidados junto con el oxígeno forman una capa marroncita que recubre la manzana y esto es un mecanismo de protección natural en la manzana, dado que los fenoles protegen a la manzana de hongos y bacterias. Entonces, este proceso químico se llama oxidación. Y por último tenemos los procesos nucleares, que son transformaciones de la materia en energía. Ejemplos de ellos son unos muy conocidos como el de la bomba atómica y las centrales nucleares de energía. Hoy le vamos a hablar sobre la clasificación de la materia. La materia está conformada por sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen dos factores que son elementos y compuestos. Y las mezclas son homogéneas y heterogéneas. ¿Qué es la sustancia pura? Es un sistema homogéneo cuya composición es uniforme y sus propiedades iguales a toda masa. No se pueden separar sus componentes mediante proceso físico. Y cuando cambia de estado, su temperatura es constante. Sus características son físicas y químicas. Los elementos es una unidad básica de la materia, o sea, una sola clase de átomo. Se representa por símbolos químicos.
Por ejemplo, la O el oxígeno, la N el nitrógeno. Y la compuesta está formada por 2 o más elementos en una relación fija. Se representan por fórmulas químicas. Por ejemplo, el agua, H2O, el monóxido de carbono, el CO2. Las mezclas. La mezcla es el agregado de 2 o más sustancias en relación a la variable, y cada una de ellas conserva sus propiedades y se separan por medio de procesos físicos. Las clases de materia son homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son esas que no podemos ver a simple vista, como son la disolución o las soluciones aquí. Por ejemplo, esta agua con un colorante. Las heterogéneas se presentan en varias bases y las podemos ver a simple vista. Por ejemplo, una ensalada. Aquí podemos ver el banano, la papaya y el mango. Pero estas mezclas también se pueden separar y existen 2 métodos, como son el físico y el mecánico. El físico consta de la destilación, la cristalización, la cromatografía y la desilución. La mecánica, la decantación, la filtración, el tamizado y el magnetismo. Ahora realizaré una actividad o un ejemplo de separación de mezcla físico, que es la disolución. Por ejemplo, tenemos un vaso con agua. Como dijimos anteriormente, se le echa el colorante, que lo tenemos acá, y como resultado da que es el soluto y el solvente. Pero el soluto nunca cambia, siempre permanece en la misma cantidad que comenzó. De los mecánicos, vamos a hacerle un ejemplo de magnetismo. Cogemos un imán sobre una cantidad de tierra, lo pasamos y todo lo que el imán pueda recoger. Esto también es una separación de mezcla, lo que había en la tierra. Encontramos unos alfileres y todos los relacionados que tenga imán. También vamos a hacer la del tamizado, que cogemos la tierra, la pasamos sobre un sedazo, la echamos y los granos más pequeños pasan por este recipiente, como se ve acá, y quedan aquí así. La demás queda acá en el recipiente del tamizado, o sea, los granos más grandes. También podemos hacer la de filtración. Cogemos nuevamente agua, la echamos en un vaso, le agregamos café, la agitamos y la pasamos por un filtro, que es este. La echamos y vemos que el agua pasó, pero en el filtro encontramos los granos de café. Bueno, compañeros, fue un placer. Espero que les haya gustado la clase.